Buenos días y bienvenidas a este sumidero de neuronas que es Conceptos Básicos. Una semana más luchando contra la estupidez, la nuestra. Una semana más de conceptos reunidos, ese desayuno continental en el que reunimos todos nuestros grandes momentos de cada semana. Una semana muy especial, por cierto, porque ha sido la semana del amor, la semana de la tensión y la semana de la fiesta del trabajo. Tremendo thriller, ¿eh? Pues por eso mismo vamos a dedicar nuestros consejos a cómo gestionar y detectar las fake news. Sí, Miguel Ángel, te veo hacer aspavientos. Sé que el tema no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero es que ya no se me ocurren cosas nuevas para presentar movidas. En fin, primer consejo, no existe la prensa objetiva. Sacaos eso de la cabeza, que luego vienen los lloros. ¿Sabéis quién no lloraba? Exacto, Montesquieu. Como para estar triste, que hasta tenía un castillo y todo el tío. Bueno, pero aquí viene a contarnos su movida política. Escuchen atentos, que para eso es un pionero en la separación de poderes. Eso sí, antes toca saber un poco más sobre la prensa seria. Decíamos que no existe la objetividad, pero sí existe la profesionalidad. Eso es sobre lo que debería orbitar cualquier medio. Pero la profesionalidad real, no la de teatrillo. ¿Familia Pastor Ferreras? ¿Quién fue? Montesquieu. Montesquieu. Buenos días, queridos. Soy Charles-Louis de Secondat, aunque se me conoce mucho mejor por mi título nobiliario, Barón de Montesquieu. Porque sí, chatos, yo era rico y pudiente, pero no os engañéis, esto es de lo más habitual en todos los teóricos o incluso revolucionarios de tiempos pasados. Solo una posición privilegiada te permitía estar en situación de tener tiempo, educación y medios que te permitieran pensar, escribir y publicar. Pero en fin, este no es el tema de ahora. Bueno, al meollo, nací en 1689 cerca de Burdeos, así que como podéis deducir, mi pensamiento está dentro de ese periodo que se conoce por Ilustración, donde la gente empieza a preguntarse un montón de cosas, como ya habréis visto con Hobbes y Locke. Yo, la verdad, aunque tenía unas inquietudes parecidas, sospechaba que se estaban equivocando a la hora de identificar el problema. Porque sí, es importante la legitimidad y saber quién debe llevar el gobierno y la ley y todo eso, pero ¿sabéis qué es crucial? ¿Qué debe estar por encima de todos esos modelos? Pues algo que asegure que la ley va a funcionar y que el gobierno la va a respetar y que el Estado no se va a convertir en una máquina despótica y represiva que sirva para aplastar a aquellos que debe proteger, por favor. Y preguntaréis, Montesquieu, ¿y qué es esa cosa tan fantástica que va a asegurar que todo funcione? Bautista, redoble de tambor, por favor. ¡La Constitución! Sí, exacto, pero para llegar a ella y conseguir que sea una barrera efectiva contra el despotismo, antes debe modificarse la estructura del Estado a través de la separación de poderes. Sí. Ya sé que ese plasta del Locke lo dijo antes, pero él solo distinguía entre legislativo y ejecutivo, y encima no los consideraba igual de importantes, cuando lo cierto es que los poderes son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Son igual de importantes, y la verdadera esencia de la división de poderes no es solo que están separados, sino que lo hagan desde estructuras diferentes y que además se supervisen entre ellos para evitar que cualquiera de ellos abuse de su poder. Imaginaos qué desastre sería que, por ejemplo, los jueces se eligiesen entre ellos de manera independiente sin ninguna supervisión. Bueno, al final sí resulté un pensador bastante influyente. Es más, tanto Estados Unidos como Francia cogieron mucho de mis ideas. De hecho, mi modelo fue el de la Francia tras la Revolución, y muchas de las democracias que se fundaron en el siglo XIX adoptaron constituciones con sistemas tripartitos. ¡Ale! Vámonos, Bautista. Y nuestro siguiente término era muy difícil, así que hemos buscado a alguien que nos ayude a definirlo, y hemos encontrado al individuo perfecto para definir lo posmoderno. Quetzal, un gato depravado que fuma y tiene la voz profunda. Ha salido perfecto, creemos, porque yo no he entendido nada. ¿Sabéis quién no entiende nada tampoco? Los protagonistas de nuestro siguiente consejo, que son todos aquellos que confunden noticias con deseos, y por eso es tan fácil colarles cualquier caca. Contemplé el cuerpo de Tiza en el pavimento del callejón. Era un cadáver antiguo. Su pasado se remitía al siglo XVI, cuando filósofos racionalistas y empíricos buscaron la respuesta a las grandes preguntas del conocimiento y empezaron a alejarse de las explicaciones cristianas. El medievo cogió sus maletas y se fue en cuanto Copérnico descubrió que el Sol era el centro del sistema solar, y ahí empezó una era científica y racional. ¡Ah! El método científico y el renacimiento. ¡Qué nostalgia! Entonces, la modernidad era joven, bella. Todo el mundo quería bailar con ella. Hola, damas y majaderos. Soy Quetzal, un furro cascarrabias, y me han prohibido fumar en Conceptos Básicos.
En fin, para entender la posmodernidad hay que seguir investigando el cadáver de la modernidad. ¿Por dónde íbamos? Sí, el racionalismo y la ciencia después del medievo. Unos siglos después, otro grupo de señores europeos pálidos proclamó la Ilustración. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la filosofía política, y a partir de entonces la razón científica querría aplicarse a la historia y el gobierno. Las cosas mejoraron bastante. A la Ilustración le debemos el sistema educativo y el resurgimiento de la democracia en Europa, aunque algunos aún carguemos con monarquías parásitas. Pero la Ilustración empezó a perder glamour en el siglo XVIII, cuando a los alemanes les dio por inventar esa cosa llamada el romanticismo. Y tipos como Goethe o Hölderlin causaron un terremoto cultural que serían las primeras grietas de la modernidad. Pero no, ninguno de ellos la mató. Pero antes de la muerte de la modernidad, hubo un caso parecido que tuve que resolver. La muerte de Dios. Estos tres señores se encargaron de hacer que los humanos ya no fueran sagrados, aunque los furros seguimos siéndolo. Nietzsche fue el que proclamó la muerte de Dios, reflejando la realidad del capitalismo industrial. Darwin nos alejó aún más de él, recordándonos que no venimos de Adán y Eva, sino de los monos. Vamos, que vosotros también sois unos animales. Freud nos dijo que nuestro libre albedrío estaba realmente sometido a las pulsiones incontrolables del subconsciente. La modernidad y Dios nunca fueron amigos íntimos, pero este golpe le dolió muchísimo. Fue al funeral de Dios con un velo de tul y lágrimas escorriéndole el rímel. Nietzsche muere en 1900. Sus últimas palabras son: «Madre, soy idiota». Estallan dos guerras mundiales de la mano. Europa termina hecha un pifostio y todo el mundo acaba traumatizado. Algunos filósofos alemanes marxistas y judíos huyeron del Tercer Reich y se refugiaron en Estados Unidos. Estos eran los miembros de la Escuela de Frankfurt, centrados en la crítica cultural y sociológica, que intentaron reconceptualizar y modernizar el marxismo tras el fracaso que suponía para ellos el autoritarismo soviético de Stalin. Dos ejemplos son Adorno y Horkheimer, dos señores rancios que odiaban el jazz pero analizaron el estado político de la posguerra a la perfección en su libro Dialéctica de la Ilustración. La Ilustración había querido crear gobiernos totalmente racionales con objetivos históricos a largo plazo, prometiendo que la historia era un camino de progreso. Pero toda esa ciencia y racionalidad llevó a las cámaras de gas y a las guerras más mortales de la historia. Desencantado por el descarrilamiento de la historia, Adorno proclamó que no puede escribirse poesía después de Auschwitz. Se equivocaba. En los años 60 Francia estaba en plena efervescencia cultural, y el mayo del 68 en París fue un ejemplo de esa energía para protestar contra el capitalismo. En este contexto se movieron los escritos de la Escuela de Frankfurt de Herbert Marcuse, particularmente Eros y civilización, que filosofó en torno a Freud en la era de los hippies. Pero en aquella revolución de primavera, muchos fueron los filósofos y académicos que se unieron a impulsar sus propias teorías dentro del movimiento y pensamientos que surgirían a posteriori, como el famoso Michel Foucault, que no tengo tiempo de resumir aquí. Centrémonos en los principales sospechosos. Por un lado estaba Jacques Derrida, el postestructuralista argelino de mirada profunda y arrebatadora. Él se dedicó a estudiar el lenguaje y la gramática hasta deconstruir las palabras que habían configurado el logos de la sociedad y la filosofía, demostrando cómo el pensamiento tradicionalmente concebido como racional estaba sujeto a críticas semiológicas. ¿Suena muy complicado? Es porque lo es. Lo que está claro es que con tanta pretenciosidad le clavó otra puñalada a la agonizante modernidad. Sí, ella murió de muchas puñaladas. ¿Sabéis lo que es matar a un dios? Seguro que habéis jugado algún juego japonés de esos en que matan dioses. Pues tienen mucho HP. Siguiente sospechoso, Jean-François Lyotard. Este cabrón fue el gabacho que sedimentó la palabra posmodernidad, y así se cebó con nuestra víctima. En su libro La condición posmoderna nos habló de las metanarrativas, y esto es lo más importante de la teoría posmoderna. Una metanarrativa es una historia que nos contamos colectivamente en función de una idea de progreso, como la idea cristiana de que habrá un juicio final, de que al final los pecadores serán castigados, los justos recompensados, y que de alguna manera todo está enfocado a un sentido final. La Ilustración y la modernidad prometieron grandes metanarrativas, como por ejemplo la idea de que la ciencia nos liberaría de nuestras ataduras,
o tal vez la revolución política que proponía Marx, en que llegaríamos al final de la historia, al final de la lucha de clases, o las grandes promesas del fascismo, que juraba que reviviría no sé qué pasado mitológico de gloria nacional. Tras 2 guerras mundiales, quedaba poco espacio para la utopía y las metanarrativas de los grandes ideales estaban oxidadas. Es cierto que las metanarrativas siguen existiendo hoy en día, ahí tenéis el excepcionalismo americano y al pueblo elegido de Israel, pero son cada vez más remanentes. La posmodernidad no sería rígida como los viejos relatos políticos, sería líquida, compleja, atomizada. Esto también afecta la forma en que entendemos la ciencia o el arte contemporáneo, en que las pequeñas narrativas sirven para explicar transformaciones sociales y políticas. Los grandes planes y los inmensos mapas y sistemas completos de la filosofía de la modernidad ya no funcionaban para explicar la realidad. A fin de cuentas, hay más cosas en el cielo y la tierra de las que caben en nuestra filosofía. Pero, hablando de tecnología, el tercer puñal ya fue ensañamiento con la muerta. Y fue el cabrón de Jean Baudrillard, el filósofo preferido de Matrix. Ya estamos en los 80 y publica Simulacro y Simulación, un controvertido libro sobre nuestra relación con la tecnología. Para explicarlo de forma sencilla, el filósofo sumido en el mundo de la televisión y la publicidad propone que nuestra adicción a las imágenes ideales del capitalismo acaban, en cierta forma, de sustituir a la realidad. Cuando ya no interpretamos la realidad a partir de experiencias directas, sino de simulaciones que nos hackean el puto cerebro y nos hacen desear los sueños simulados del capitalismo. El mapa se come al territorio, y más allá de las simulaciones está, como diría Morfeo, el desierto de lo real. Con esta puñalada final, Baudrillard terminó con lo proliferado de modernidad, o más bien lo hizo el desarrollo tecnológico y social del siglo XX con la ayuda de 2 guerras mundiales, pero si algo he aprendido es que echarle la culpa a los franceses me hará popular. Baudrillard clavó su puñal en lo más profundo de la momia de la modernidad hasta desintegrar su verdad en interpretaciones y repartir su cadáver entre las luces catódicas de televisores y anuncios a las afueras, donde siempre se nos presentan paraísos inalcanzables, simulaciones dentro de simulaciones, hasta que la verdad se vuelve vapor de neón o de napalm, esparcida sobre las testuces de los buenos ciudadanos posmodernos. En conclusión, el siglo XX fue una serie de catastróficas desdichas y aquí estáis ahora, viendo la simulación de un gato en una pantalla hablando de simulaciones porque te lo ha recomendado un algoritmo. Qué alienante es todo esto, ¿no? Os he dicho ya que like and subscribe nos obligan a decir que like and subscribe. Vaya, parece que mi planeta me necesita. Tengo movidas cuánticas que arreglar, pero ya tenéis un concepto básico, ¿no? Pues ya sabéis lo que es la posmodernidad. ¡Largaos de aquí! Si os ha gustado, no os perdáis su canal de YouTube. Es todo así de bueno. Os dejamos aquí el enlace. Turno ahora para el reloj de cuco pasado de vueltas de Juan Robot, que sigue formando a los futuros escuadrones que van a convertir el mundo en una roca inhabitable, pero con buenos indicadores económicos. Hoy va a hablarnos de no sé qué de los mercados, como siempre, vamos. Pero antes de vuestros minutitos del odio con Juanro, vamos a atender a nuestro siguiente consejo sobre prensa seria. Si se limpian el ojete con su código deontológico, no lo son. Serios digo, porque ojete sí que son, ya que lo único que echan es caca. ¿Qué es la demanda de trabajo? Queridos paquetes pluricelulares, ¿estáis listos? Porque hoy vamos a cerrar el tema del mercado laboral, al menos de momento. Recordad que ya vimos los elementos del mercado de trabajo y la oferta, así que ahora toca que pongáis el ojo bueno en esto, porque vamos a la última parte, la demanda. ¿Y qué es la demanda? Bueno, ya deberíais haceros una idea, pero como aquí toca daros de comer haciendo el avioncito, pues vamos a verlo. La demanda de trabajo es la cantidad de trabajadores que las empresas quieren contratar para producir más bienes y servicios. ¿A que no era tan difícil? Por supuesto, esto depende de algunos factores. Básicamente los empresarios contratan trabajadores si estos les consiguen unos ingresos mayores que los salarios que habría que pagarles. Solo esto ya demuestra que el mundo era mucho mejor y más productivo cuando existía la esclavitud. Pero en fin, vamos a ver esto con más detalle. La demanda de trabajo depende de 3 factores. El salario. A mayor salario, menos demanda. Obviamente los empresarios, que son los que arriesgan y se juegan la vida, prefieren que un trabajador no les salga por un pico. Encima de que les dan trabajo, aún quieren cobrar más. Parásitos, paguitas. Claro, porque las ayudas para el empresario no existen, ¿no? La productividad.
Pues a trabajadores más productivos, más producto genera la empresa, más puede vender y ganar, y por tanto, más puede contratar. A más productividad, más demanda. Y por eso hay que ponerse a hacer burpees. ¿Y el precio de los bienes que produce el empresario? ¡Lo producen los trabajadores! Bueno, el precio de los productos que producen los trabajadores gracias a que la generosidad del empresario les permite tener un trabajo. Cuanto más alto sea ese precio, más demanda de trabajadores para producir gracias al empresario habrá. Y esto es todo al respecto de la demanda de trabajo. Al final, como veis, el mercado de trabajo es una cosa bastante compleja. Demanda, oferta, factores, todo orientado a buscar además una situación ideal, la del equilibrio, en la que la cantidad de trabajadores dispuestos a currar coincida con la cantidad de los empresarios que desean contratar. Una situación sin desempleo. ¿Eres consciente de que sin desempleo los empresarios ya no podrán decir lo de si no aceptas estas condiciones te vas a la calle, ¿no? Los caminos del mercado son inescrutables, pero todo esto pasa porque los humanos os complicáis la vida con supuestas elecciones que os venden como libertad, pero en realidad es opresión e incertidumbre. En un mundo ideal no pasaría esto. No habría paro porque todo el mundo estaría trabajando desde bien pequeño, creando riqueza y dejando que los empresarios se ocuparan de su bienestar y condiciones como han hecho siempre. Pero si a la que les das la oportunidad quieren pagar con un bol de arroz. Menos es nada, asegurándose de que la humanidad progresa y avanza hacia la libertad. ¡Soñadores! Recuerden que nos vemos la semana que viene y continuaremos con el mercado de trabajo. Mientras tanto, apliquen todos mis conocimientos para que el mundo alcance el estado óptimo de libertad y civilización en el que yo vivo. ¡Sin humanos! Y acabamos la semana con lo mejor. Momento para mi megacín donde les voy a explicar cómo nunca antes se ha hecho, de mal, toda la transición española y cómo de aquellos polvos tenemos estos lodos en los que navegan un montón de gañanes a sueldo haciéndose pasar por periodistas. Les va a encantar y además encaja perfectamente con nuestro siguiente consejo. Un periodista debe trabajar por un sueldo, pero no debe ser un sicario del titular. Espero que entiendan la metáfora. Buenos días, aguerridos luchadores de la democracia y bienvenidos al Megacín de Vicentín, nuestro espacio para el debate y la actualidad. Como saben, esta semana han pasado cosas. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. Quizá podríamos estar hablando en detalle de ellas, pero hoy quiero traerles una perspectiva un poco más amplia. Vamos a pasear un poco por el bosque en lugar de ponernos a mirar cada árbol. Y este es un relato que podría empezar hace muchísimo tiempo. Bueno, no tanto. Digamos que nuestro país, como pasó con la mayoría, ha sido un país de contrastes. Unos tenían todo y otros no tenían una reverenda caca. Cosa que fue solucionándose como históricamente ha solucionado muchas cosas la humanidad. A tortas. Y desde finales del siglo XIX han venido sucediéndose protestas, revoluciones y organizaciones que cambiaron ligeramente algunas tornas. Pero sin pasarse, que el mundo seguía básicamente igual, con algunos teniendo mucho y otros muy poco. Pero al menos aquellos que tenían menos ya sabían quiénes eran y cómo organizarse. El mayor reflejo de esto en España fue la llegada de la Segunda República, que nace después de un rechazo popular a la monarquía. Y ojo a esto, por consenso popular y sin derramamiento de sangre. La República trajo reformas muy avanzadas para la época, siendo España uno de los primeros países del mundo donde se permitió el voto a la mujer. Se empezaron a intentar cambios a nivel más estructural, pero no dio tiempo, porque como siempre, las élites más tradicionales, después de una nueva derrota en las urnas, dijeron que ya estaba bien la broma de que no se hiciera lo que dicen ellos, así que organizaron un golpe de estado fallido que derivó en guerra civil, y de ahí 40 años de dictadura. Y esto ha sido la intro. Ahora vamos al hecho, porque estoy aquí para hablarles de la transición. ¿Qué es la transición? Pues desde un punto de vista aséptico, es el periodo de la historia de España en el que dejamos atrás la dictadura de Franco y pasamos a un sistema de monarquía parlamentaria regido por una constitución. Pues suena lógico, sensato, sin problemas. Bien, ¿y qué pasó? Pues verán, lo que pasa con la transición es la mitificación que se ha hecho de todo aquello. La transición ya no es un periodo histórico ni una sucesión de eventos, es un relato sobre el que se ha construido buena parte de la actual identidad española y de su relación con la democracia. Pero, ¿qué hay de cierto y qué hay de mentira? ¿Es nuestro sistema tan garante y fantástico como nos lo publicitan? ¿Qué actores hay metidos ahí? Para empezar, el relato comienza con una serie de palabras bonitas, como encuentro, concordia, consenso, etc., que está muy bien y hubo de eso, no se crean, pero también hay una imagen de fondo que no debe perderse. El franquismo no fue derrocado por agentes sociales o externos, sino que fue transformado por sí mismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el día que el sucesor de Franco juraba su cargo. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Han oído bien, nuestro rey más campechano no juró lealtad a España o al pueblo español, guardó lealtad al movimiento nacional. Es el comienzo de aquello de dejarlo todo atado y bien atado. Ojo, que sí, hubo mucha ayuda externa y de izquierda, sin duda, pero aquí pasamos de una dictadura a una democracia sin que los resortes del poder cambiaran realmente de manos. Que esto no quiere decir, insisto, en que no hubiera lucha, protesta y un montón de agentes sociales de la izquierda movilizándose, pidiendo cosas y jugándose al tipo. De hecho, la transición fue un tiempo convulso de una enorme violencia, como así atestiguan las 591 muertes por violencia política entre 1975 y 1983. Así que sí, la calle peleó y consiguió muchos objetivos, y sí, hubo consensos políticos. Luego podemos ir a que los partidos de izquierdas que los hicieron ya estaban completamente instalados en un reformismo socialdemócrata, pero eso ya se mueve más bien por gustos particulares. Y así, en poco tiempo, tuvimos una constitución. El Tribunal de Orden Público de un día para otro, literalmente hablando, pasó a ser la Audiencia Nacional, jueces incluidos, y Juan Antonio Samaranch y Adolfo Suárez dejaron de ser falangistas para ser uno, el entrañable abuelito que llevó las Olimpiadas a Barcelona, y el otro, el primer presidente de la nueva democracia española. Magia muy fuerte esta. ¿Recuerdan el vídeo de hace un momento de Juancar jurando en las Cortes franquistas? Pues hasta hubo un intento de golpe de estado bastante chusco y cutre que sirvió para legitimar ante todo el país su figura como jefe del nuevo y demócrata estado. Véanlo aquí, salvando al país llevando el uniforme militar por encima de su verdadera ropa, el traje de Superman o de Super López. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Y por debajo, bueno, por debajo todo seguía igual. Toda esa gente que cogió poder y medró durante la dictadura siguió cogiendo poder y medrando. Los mismos escritores hicieron una nueva obra de teatro, reformando el edificio y con un reparto casi nuevo. Y la sociedad aceptó sin demasiado problema, quizá porque en general favoreció a muchos, quizá porque no querían más ruido de sables, quizá porque querían olvidar un pasado muy negro, o quizá porque lo recordaban demasiado bien, pero sencillamente avanzamos y fuimos modernos, europeístas y hasta más guapos y con más pelo, y con los mismos apellidos orbitando el poder de nuestro país. ¿Les suenan García Escudero, Trillo Figueroa, Arias Salgado, Espinosa de los Monteros, Gil de Viedma, Ruiz Gallardón, Dencausa, Mariscal de Gente, Demer, Figaredo? Seguramente sí, pero con sus más y sus menos la cosa va tirando, hasta que al final hay alguien que acaba por decir algo incómodo, y es que quizá el emperador vaya un poco con el rabo al aire, y que en realidad estamos en una sociedad construida sobre profundas desigualdades donde sigue habiendo una grandísima cantidad de desposeídos, de injusticias y de falta de oportunidades para muchos, y entonces se protesta y se plantean alternativas y se fundan partidos que quizá no resulten tan cómodos, no al sistema, sino a quienes se están beneficiando de él, que son los que llevan toda la vida bien instalados. ¿Qué pasa entonces? Pues que el sistema reacciona. Ya no está bien visto hacer las cosas por las bravas, así que deciden contraprogramar con las mismas tácticas que usaron estos grupos para crecer, los medios y la comunicación, y empieza a producirse un verdadero tsunami de porquería que prácticamente atasca todo. Pero a veces ni eso basta, entonces hay que echar mano de lo judicial, y la combinación medios-jueces funciona de manera increíble, y lo saben porque ya pasó antes. ¿Conocen el caso Scala? No, pues péguenle un ojo, que hay hasta un documental. El sistema cuenta con los resortes adecuados para que aquellos que siempre han estado sigan estando y para quitarse de encima las alternativas molestas, y se adapta a los cambios e introduce nuevas tácticas para recrudecer la ofensiva mediática. Lo que antes hacían 2 medios ahora lo hacen 20, porque otra cosa que ha sucedido es que el espacio al margen de los medios tradicionales se ha ampliado muchísimo al mismo tiempo que disminuyen los escrúpulos y la vergüenza. Ha nacido una nueva manera de ejercer la guerra mediática y es muy fácil de aplicar. Ahora cualquier grupo político puede derivar parte del presupuesto donde gobierna para crear sus propios medios digitales, inflarlos económicamente y ponerlos a trabajar a sueldo para generar titulares que siembren polémica. Y hablamos, por ejemplo, del PP de Madrid, adalides de la libertad de prensa, la suya.
Es la maquinaria de las noticias falsas, algo que en los últimos años, especialmente con Podemos, vimos trabajar a todo gas combinada con la maquinaria judicial, es decir, lo que serían fake news y lawfare, una forma de funcionar de la que se han aprovechado ampliamente los grandes partidos y que ya les explican estos dos amables señores en este vídeo. Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia contra Begoña Gómez se basa en noticias falsas. Bueno. A ver, y lo cual a mí me ha llevado a pensar en lo bien que está montado el sistema. No, pero en serio, yo me imagino cuando Ayuso, por ejemplo, cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron como la reunión de cómo es que funciona el sistema de la derecha española y todo eso. Entonces le dicen, mira, esto es muy sencillo, Isabel Natividad. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Con el dinero que tenemos en la Comunidad de Madrid, se lo damos a una peña muy poco deseable y muy turbia para que monten pseudomedios de comunicación, medios truchos, como El Debate, como The Objective y todo eso, para que saquen las noticias que nosotros queramos, claro, y con eso ejercer presión para que sindicatos truchos ultraderechistas que son de nuestra cuerda puedan coger las noticias y llevarlas a la judicatura y a partir de ahí generar casos, juicios contra la peña que no nos cae bien. Ojo, la analista. Y me imagino a Ayuso diciendo, ¡ay! Solo faltaría que todos los jueces fueran amigos nuestros. Y entonces le dicen ellos, no te lo vas a creer, Isabel. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Salvo un juez que es medio mariquita, el resto son todos colegas nuestros. Y dice ella, sí, dice ellos, sí. Y empiezan todos a reírse, como en el GIF ese raro de Jorge Javier Vázquez, que es así, mira, se ríen todos así. Pero entonces, ¿qué está pasando estos últimos años? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Verán, que la prensa y los medios influyen no es una novedad. Por eso se le llama cuarto poder, sí. Nunca había objetividad, pero al menos dentro de la marea de suciedad había un código deontológico, una intención de servir, manipular también, sí, pero al menos había una noticia. Ahora vemos algo diferente, simple y llanamente manipulación y una apelación a los sentimientos del público, o conmigo o contra mí, una idiotización y una simplificación del mensaje basada en la mentira y en la suposición. Y mucho principio de transposición. Bueno, y sobre la decencia de la vida política, es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios, que tiene a su alcance todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Yo lo que tengo claro es que alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, un Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad, ¿dónde iba a ir? ¿Dónde mejor iba a ir? Y dice él del descrédito, cuando no ha hecho otra cosa en los últimos 5 años que perseguir al adversario político, utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas, en fin. Es la desvergüenza absoluta, tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo al escuchar esto? Esas tácticas y esa manera de funcionar a base de crear bulos e intoxicar a la opinión pública son terroríficas, también porque las hace gente que debería tener vocación de informar, pero son, sobre todo, efectivas y ayudan a eliminar elementos molestos. Por ejemplo, vean aquí a este valiente periodista cómo difama en un programa de máxima audiencia apoyándose en los medios que difundieron una noticia que se demostró que era falsa. Y tengo que decir que este señor recibe dinero de Venezuela, no lo digo yo, lo ha dicho el señor Rojo, don Alfonso Rojo, lo ha dicho Periodista Digital, lo ha dicho El Mundo, lo ha dicho El País, lo hemos dicho todos. Al final, mucha gente moderada o incluso que se consideran de izquierdas las dejan pasar o se ponen de perfil. Sí, son técnicas terribles, pero al final el principal afectado por ellas es un partido que puede estar robándote votantes, así que
¿Por qué no aprovecharse de ello un poquito? No tiene nada de malo, hasta que alguien quiere más, y resulta que una socialdemocracia muy blandita no es suficiente para cubrir los deseos de ganancias y poderes, así que ponen a trabajar contra ti a esa misma maquinaria, y de pronto descubres que te estás enfrentando a la misma ofensiva mediática y judicial que antes mirabas desde la grada sin protestar porque te venía bien. Y van con todo, y soltando a los individuos más sanotes de la cabeza de cada casa. Vean, por ejemplo, a esta magnífica señora hablando de un bulo tremendo que cada 2x3 es trending topic de esos. Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, porque la primera es la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo. La verdad es que es de ser un poco cretinos creer que vas a poder manejar y manipular a gente que carece de moral y cualquier tipo de escrúpulos y que además siempre va a encontrar quien le pague mejor. ¿Y cómo puede acabar esto? No tenemos ni remota idea. Pero igual ahora vemos algo que parecía inaudito hace unos años, y es a partidos abiertamente estatales y parte del sistema exigiendo que se puedan controlar los mismos medios de los que siempre se han aprovechado. Y también estamos viendo a periodistas pidiendo responsabilidad, que está muy bien. Lo que también estamos viendo es a un montón de periodistas a los que nadie ha mentado directamente decir que van a por ellos, que suena un poco el asunto a quien lo huele debajo lo tiene. Y también cabe la posibilidad de que todo esto quede en nada. En buenas palabras, bonitas intenciones y ya está. Recuerden que estamos hablando del PSOE, el mismo partido que iba a derogar la ley Mordaza. Miguel Ángel, a nosotros Ayuso no nos va a mandar aguinaldo, ¿no? Y me voy largando que tengo que consultar mi mail, que me ha llegado una oferta muy jugosa para embarcarme en un nuevo medio digital financiado por venezolanos que se están sacando unas perrillas especulando con la vivienda en Madrid. Me ofrecen trabajar junto a plumas tan prestigiosas como Girauta, Tony Cantó y un perro poseído por el espíritu de Goebbels. Suena todo a producto fiable y de calidad. Pero antes, unos consejillos más sobre periodismo y fake news. La libertad de expresión debe ser innegociable, pero también debería serlo tener derecho a recibir una información veraz. Lo que no puede ser es este cúmulo de estupideces donde cada día se acaba el mundo o alguien quiere montarte un golpe de estado. Y ya no solo por la información, sino porque estáis desprestigiando a vuestra propia profesión. Esto debe cambiar de alguna manera, y deberíais ser los mismos periodistas los que dejarais de llamar compañeros a la ristra de personajes siniestros a sueldo de intereses muy oscuros que pretenden ganar con la guerra sucia lo que no pudieron ganar con las urnas. Miguel Ángel, ¿tú crees que el PSOE va a hacer algo al respecto? No, ¿verdad? Mucho pedir, ¿no? Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon.